Pobre mujer de la limpieza respondió una llamada en árabe frente a un millonario y al día siguiente cambió su destino por completo y para siempre. Reem, no cuelgues. Dime qué sabes sobre Nizar, por favor, no hay tiempo, están buscándolo. Laila, por el amor de Dios, estoy en el trabajo, no puedo hablar ahora, por favor. Escúchame. Si no haces algo ahora, podría desaparecer como los demás. Cuando Reem contestó la llamada ese martes por la mañana, sus manos seguían empapadas con el olor a detergente barato y lejía concentrada, mezclado con el aroma artificial de eucalipto que el hotel utilizaba para enmascarar la decadencia detrás del lujo. Estaba de pie en una de las esquinas del vestíbulo principal, agachada frente al cubo de limpieza, con la espalda encorvada y la mente atrapada en una rutina automática que ya ni siquiera registraba. El teléfono, vibrando dentro del bolsillo interno de su abrigo de trabajo, la sobresaltó de forma tan violenta que derramó agua jabonosa sobre el mármol impecable. Lo sacó con torpeza, más por reflejo que por voluntad propia, y al ver el nombre que brillaba en la pantalla, tía Laila, sintió un golpe seco en el pecho, como si le hubieran arrojado una piedra desde muy lejos. Desde un lugar del que intentaba no acordarse. En apenas unos segundos, Reem rompió su regla más estricta, jamás responder el móvil en horario laboral y, sobre todo, jamás hablar en árabe en presencia de los clientes. Pero ese día algo en su interior le gritaba que tenía que escuchar. Mientras hablaba en voz baja, encogiéndose como si su cuerpo pudiera volverse invisible, no notó que al otro lado del lobby, acomodado en una butaca de cuero oscuro y con una copa de coñac aún sin tocar sobre la mesa, el señor Arthur de la Croix, propietario del hotel y uno de los empresarios más enigmáticos y ricos de Europa, la observaba con una expresión fría, aunque no desinteresada. La mención de un nombre durante la conversación captó su atención de inmediato, Nizar. Fue como si ese nombre hubiera encendido una chispa en su memoria, como si perteneciera a un rompecabezas al que le faltaba justo esa pieza para volverse peligroso. Reem, que no tenía ni idea de lo que estaba desatando, solo atinó a colgar apresuradamente cuando notó un leve reflejo en el vidrio frente a ella. Su rostro se volvió hacia la silueta elegante de Arthur, que ahora había cerrado su tablet y parecía no haberla perdido de vista ni un segundo. Él no dijo una sola palabra, solo cruzó una pierna sobre la otra y acarició su barbilla con el índice, como si estuviera procesando algo. Como si acabara de confirmar una sospecha antigua que necesitaba solo un nombre para reactivarse. Esa tarde, mientras fregaba las escaleras del ala norte del hotel y trataba de convencerse de que nadie había escuchado su conversación, no sabía que en una habitación privada del último piso, Arthur de la Croix ya había ordenado a su asistente personal revisar los archivos de personal, hacer una verificación de antecedentes y conseguir todo lo que se pudiera encontrar sobre una mujer llamada Reem Abdella. Nacida en Orán, Argelia, con residencia actual en España. Lo que tampoco sabía Reem era que esa noche no dormiría en su cama, ni volvería a limpiar los baños del hotel jamás, porque lo que había empezado como una simple llamada familiar se iba a convertir en el primer paso de un destino completamente trastornado por secretos, sospechas y verdades enterradas bajo capas de arrogancia y prejuicio. Y todo, absolutamente todo, comenzó con esa llamada en árabe que nunca debió contestar. El día siguiente amaneció con un cielo tan limpio y azul que contrastaba de forma casi irónica con la agitación que Reem llevaba dentro desde que colgó el teléfono la mañana anterior. Y aunque intentó convencer a su cuerpo de seguir con la rutina como si nada hubiera pasado, sus manos temblaban mientras recogía su uniforme gris claro, ese que siempre olía a cloro incluso antes de usarlo. Y que la hacía parecer parte del mobiliario del hotel, invisible, funcional y silenciosa. Entró por la puerta de servicio como siempre, saludó con una sonrisa leve al conserje que jamás le devolvía la mirada, y caminó por el pasillo de personal hasta llegar al cuarto de los útiles, donde tomó su carrito de limpieza, su botella de amoníaco y su escoba sin pensar demasiado, como si el automatismo pudiera protegerla de todo lo que no entendía pero temía. Sin embargo, algo ya había cambiado, cuando revisó su hoja de asignación del día. El número 9 estaba tachado y, en su lugar, había una nota escrita a mano con tinta azul y una caligrafía firme, que decía simplemente piso 16, Suite de la Croix.
Rem se quedó mirando ese papel como si fuera una trampa, como si de pronto todo el entorno, las paredes blancas, las luces frías, el olor a plástico y lejía, se hubiera convertido en un escenario que alguien más había diseñado para ella, uno donde ya no era dueña de sus pasos ni de su rutina. Nunca había subido a los pisos de lujo, nunca había tenido autorización para tocar nada que perteneciera a las habitaciones exclusivas, donde los clientes pagaban más en una noche de lo que ella ganaba en todo un mes. Y ahora, por alguna razón que nadie le había explicado, la estaban enviando directamente a la suite personal del dueño del hotel. Subió al ascensor en completo silencio, sosteniendo con ambas manos el mango del carrito como si fuera un ancla. A medida que los pisos se encendían uno a uno en el panel digital, sentía cómo su estómago se comprimía con una fuerza que no podía controlar. Cuando las puertas se abrieron, lo primero que notó fue que el piso estaba alfombrado, suave, lujoso, tan distinto del frío mármol de las plantas inferiores. El pasillo estaba decorado con cuadros originales de artistas que solo había visto en libros y vitrinas de museos, y un leve olor a sándalo flotaba en el aire, denso y elegante. Frente a la suite 1601, se detuvo. Dudó en tocar. El silencio era absoluto. Iba a dejar el carrito afuera, como siempre, pero justo cuando giró para irse, la puerta se abrió sola, lenta, con ese chirrido suave de las bisagras bien aceitadas. Arthur Delacroix estaba ahí, vestido con una camisa blanca sin corbata, las mangas remangadas hasta los codos. Con una expresión tan neutra que resultaba imposible saber si la estaba invitando a pasar o simplemente esperándola para algo que no tenía nombre. No tenga miedo, señora Abdella. No está aquí por error. La frase, dicha en un español limpio pero con acento francés marcado, cayó como un cubo de agua helada sobre la espalda de Rem, que no entendía cómo él sabía su apellido. Ni por qué parecía tan seguro de que ella iba a entrar, ni qué clase de motivo podía tener un millonario para solicitar específicamente a una empleada de limpieza de un ala completamente distinta del hotel. El hombre se hizo a un lado, dejando libre el umbral, y con un gesto casi imperceptible le indicó que pasara. Ella entró sin saber si estaba cometiendo un error, sin saber si estaba cruzando una línea que no tendría vuelta atrás, y mientras el eco de sus pasos se apagaba sobre la alfombra persa, supo que, pasara lo que pasara a partir de ese momento, su vida jamás volvería a tener la monotonía de antes. Arthur cerró la puerta con suavidad, se acercó al minibar y, sin dejar de mirarla, sirvió 2 copas de agua con gas. En ese silencio contenido, Rem notó que había una tensión suspendida en el ambiente, algo que no tenía nombre pero sí un peso específico que le apretaba el pecho. Fue entonces cuando él, sin rodeos, habló con una frialdad calculada. Ayer mencionó el nombre de alguien que no debería conocer. Y hoy, necesito que me diga exactamente qué sabe sobre él. Rem, paralizada, lo miró con los ojos bien abiertos, sin entender cómo esa simple llamada a su tía, esa conversación en árabe que apenas había durado un minuto, podía haberla llevado tan alto. Y tan peligrosamente cerca del fuego. Rem sintió como el corazón se le detenía por un instante, y aunque su cuerpo permanecía inmóvil frente a aquel hombre cuya presencia llenaba toda la habitación sin necesidad de alzar la voz ni levantar un solo dedo. Su mente se agitaba como una tormenta que apenas comenzaba a formarse. Porque aunque no entendía del todo qué estaba ocurriendo ni por qué el nombre de su primo Nizar había provocado una reacción tan intensa en un millonario europeo que no tenía nada que ver con su mundo, algo en su interior, una mezcla antigua de intuición femenina y dolor no resuelto, le decía que lo que iba a ocurrir a continuación cambiaría no solo el curso de su día, sino probablemente el de toda su vida. Arthur la miraba con una intensidad que no parecía forzada, como si realmente buscara algo en sus ojos, algo que no estaba seguro de poder encontrar, y eso hizo que Rem sintiera por primera vez que, a pesar de la desigualdad de poder, no estaba del todo indefensa, porque ella sí conocía a Nizar, sí sabía lo que había vivido, y sí recordaba cada carta, cada foto. Cada historia que su tía Laila le contaba desde Argelia sobre aquel muchacho que siempre soñó con escapar de las fronteras invisibles de su país, y que un día, simplemente, desapareció sin dejar rastro, como si se lo hubiera tragado el desierto. Con la voz apenas contenida, temblando pero firme, Rem alzó la mirada,
tragó saliva con esfuerzo, y preguntó algo que jamás creyó tener el valor de decirle a un hombre como Arthur Delacroix. «¿Usted conoció a Nizar?» Arthur no respondió de inmediato. Se acercó lentamente a una vitrina junto a la ventana, abrió un pequeño cajón de madera de roble oscuro, y sacó una fotografía envejecida por los bordes, con el papel ya curvado por el tiempo. Caminó hacia ella y le tendió la imagen sin decir una palabra. Rem la tomó con manos temblorosas, y lo que vio hizo que se le doblaran las rodillas de forma involuntaria. En la fotografía, su primo Nizar aparecía con unos 10 años menos, vestido con un uniforme de camarero. De pie junto a un joven Arthur mucho más delgado, con la sonrisa de alguien que aún no carga secretos pesados en la espalda. Él trabajó para mí hace años. Pero no era solo un camarero. Nizar me salvó la vida una noche en Casablanca. Y luego desapareció. La habitación pareció encogerse de golpe. Rem intentó procesar lo que acababa de oír, pero su mente no lograba conectar los puntos. ¿Cómo era posible que su primo, de quien apenas sabían que se había marchado a Europa con la esperanza de conseguir algo mejor, hubiera tenido una relación directa con un magnate hotelero de fama internacional? ¿Cómo podía alguien tan poderoso hablar de él con tanto respeto y tanta rabia contenida al mismo tiempo? Arthur caminó hacia la ventana, donde las cortinas dejaban entrar una luz dorada que le delineaba la silueta. Se quedó mirando la ciudad como si tratara de encontrar respuestas en el horizonte, y entonces, con una voz más baja, casi quebrada por un recuerdo que claramente aún lo atormentaba, continuó hablando sin girarse. Esa noche, fue hace 6 años. Él me avisó de algo que estaba por pasar, algo que nadie más supo jamás. Me sacó del hotel antes de que explotara. Murieron 9 personas. Él desapareció sin dejar huellas. Y desde entonces, lo he estado buscando, pero siempre encontraba silencio. Hasta ayer. Hasta que usted dijo su nombre. Rem bajó la vista, apretando la fotografía contra el pecho como si fuera una reliquia sagrada, y sintió que una parte de ella, esa que había aprendido a sobrevivir cerrando puertas y enterrando emociones, comenzaba a resquebrajarse. Porque ahora entendía que no se trataba solo de ella, ni de su trabajo, ni siquiera de esa llamada. Era mucho más grande. Había una historia enterrada entre 2 mundos completamente distintos, una historia en la que ella, sin quererlo, acababa de quedar atrapada. Y aunque todavía no sabía cómo ni por qué, empezaba a sospechar que no todo lo que Arthur le estaba contando era la verdad completa, que detrás de esa historia heroica y emocional había algo más, algo que él no estaba diciendo. Y que quizá, solo quizá, el verdadero peligro no era que alguien estuviera buscando a Nizar, sino que alguien estuviera dispuesto a que jamás fuera encontrado. A pesar de la conversación que había sostenido con Arthur esa mañana, una conversación que más que respuestas, había dejado una cadena de preguntas suspendidas en el aire como humo denso e imposible de disipar. Rem intentó continuar su día como si no hubiera ocurrido nada fuera de lo común, como si aún pudiera caminar entre las habitaciones silenciosas del hotel sin pensar en la fotografía que ahora llevaba doblada dentro del bolsillo interior de su abrigo, o en la manera en que Arthur la había mirado cuando pronunció el nombre de su primo como si llevara años guardando un secreto que pesaba más que cualquier fortuna. Salió del hotel por la puerta de servicio, mucho después de su hora habitual, y mientras caminaba hacia la estación del tranvía que tomaba cada tarde, notó que algo extraño sucedía en el entorno. Las calles, aunque tranquilas, parecían más vacías de lo normal, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien la observaba, no de forma directa, sino como si cada sombra a su alrededor estuviera midiendo sus pasos con una intención velada. Intentó convencerse de que eran paranoias, residuos del estrés acumulado, pero cuando llegó a la esquina donde solía estacionarse el viejo coche que usaba de forma compartida con otra empleada del hotel, un Renault desgastado por el tiempo pero aún funcional, notó que el pestillo del maletero estaba mal cerrado, apenas enganchado, como si alguien lo hubiera manipulado recientemente sin preocuparse de ocultar la intrusión. Con las manos aún frías por la brisa de la tarde, abrió lentamente el maletero, esperando encontrar lo de siempre, un trapo viejo, un botiquín incompleto, un par de guantes y algunas herramientas oxidadas. Pero lo que encontró no tenía nada que ver con ella, ni con su compañera de trabajo,
ni con nadie que tuviera una razón lógica para dejar un objeto tan fuera de lugar en un vehículo tan insignificante. Allí, envuelto con prisa en una camiseta blanca manchada de aceite, yacía un teléfono móvil de última generación, un modelo que no se conseguía fácilmente ni siquiera en las tiendas más exclusivas. Acompañado por un sobremanila doblado por la mitad y manchado en una esquina con lo que parecía ser tierra roja. Su instinto fue cerrarlo todo de inmediato, alejarse, olvidar que lo había visto, pero algo dentro de ella, esa misma voz interior que la había impulsado a contestar la llamada de su tía a pesar de las reglas. Le susurró que ese objeto estaba ahí por una razón, que no era una coincidencia, que alguien lo había dejado intencionalmente para que ella lo encontrara. Con el corazón latiéndole tan fuerte que podía oírlo retumbar dentro de su cabeza, sacó el sobre primero, temiendo que contuviera algo ilegal o peligroso. Pero al abrirlo descubrió varias fotografías tomadas en blanco y negro, algunas claramente captadas desde lejos, con ángulos torcidos, como si hubieran sido hechas a escondidas. En una de ellas, reconoció a Arthur Delacroix bajando de un coche negro con cristales polarizados frente a una puerta metálica sin identificar. En otra, aparecía una mujer que no conocía, pero que estaba claramente en el mismo lugar, en una secuencia casi cronológica que sugería una vigilancia organizada. Al fondo de una tercera imagen, apenas visible entre sombras, había una figura encapuchada que, aunque borrosa, tenía una postura que le resultó terriblemente familiar. Esa silueta, aunque no podía asegurarlo del todo, se parecía demasiado a su primo Nizar. Sin saber cómo reaccionar, sacó el móvil y presionó el botón lateral. La pantalla se encendió sin necesidad de contraseña. En el inicio había una sola notificación activa, archivo enviado, ubicación exacta confirmada, 13 de mayo, 19:45. Justo esa fecha. Justo esa noche. Reen miró a su alrededor de nuevo, sintiendo que el aire a su alrededor se había vuelto más pesado. Entendió entonces que ya no podía escapar de lo que estaba ocurriendo, que había cruzado un umbral invisible y que alguien, no sabía quién ni con qué intención, había decidido involucrarla en algo mucho más complejo que una historia entre un millonario y un antiguo camarero desaparecido. Volvió a guardar todo en el maletero y cerró con fuerza, como si al hacerlo pudiera proteger los secretos que ahora tenía entre sus manos, aunque sabía perfectamente que la protección era una ilusión, y que en cuanto pusiera un pie fuera de esa calle, nada en su vida volvería a ser ordinario. Porque alguien la había elegido, alguien estaba observando sus movimientos, y lo que iba a descubrir en las siguientes horas pondría a prueba no solo su lealtad familiar, sino su sentido de justicia, su instinto de supervivencia y la poca paz que había conseguido construir en un país que nunca terminó de sentir suyo. Sentada en la banca de metal frío de una parada de autobús casi desierta, mientras la noche comenzaba a envolver los edificios de la ciudad con ese velo tembloroso de farolas amarillas y sombras largas, Reen sostenía el teléfono desconocido entre sus manos como si se tratara de una bomba silenciosa que en cualquier momento pudiera estallar, no por un fallo técnico ni por una amenaza física concreta, sino por el poder invisible y abrumador que empezaba a tener sobre ella, arrastrándola a un mundo donde las decisiones parecían venir impuestas por fuerzas externas, como si ya no fuera dueña de sus propias elecciones. Miró la notificación una vez más, leyendo en voz baja la frase que ya parecía tatuada en su mente: archivo enviado, ubicación exacta confirmada, 13 de mayo, 19:45. El reloj marcaba las 19:22, y sin tener ninguna certeza de lo que encontraría allí, sin saber siquiera si la estaban manipulando o si había alguien dispuesto a tenderle una trampa, decidió, contra todo lo que el miedo le dictaba, abrir el mapa vinculado al mensaje y seguir la ruta que aparecía marcada con una línea roja que parpadeaba como si quisiera advertirle que no estaba hecha para estar allí. Como si ese camino no perteneciera a los lugares que debía recorrer una mujer que, hasta hacía apenas 2 días, se limitaba a pasar desapercibida fregando pisos ajenos. El trayecto no era largo, apenas a 15 minutos en coche desde donde se encontraba, pero la zona marcada en el mapa no tenía nombre, no figuraba como calle transitada, ni había restaurantes, ni locales visibles en la vista satelital, solo una serie de estructuras rectangulares en lo que parecía ser un terreno industrial abandonado en las afueras del puerto.
donde los contenedores oxidados se amontonaban como esqueletos de una economía que ya había dejado de importar. No sabía cómo, pero se encontró subiendo a un taxi sin decir una palabra más de la necesaria, sin mencionar el destino exacto, mostrándole al conductor solo una captura de pantalla en lugar de la dirección escrita. Evitando mirarle a los ojos, consciente de que cada segundo la empujaba más adentro de una historia que hasta entonces solo existía en películas o libros que otras personas leían. Durante el trayecto, las luces de la ciudad fueron disminuyendo, los comercios desaparecieron y las calles comenzaron a perder el pavimento, convirtiéndose en senderos de tierra apisonada con charcos de agua estancada que reflejaban la luna como una amenaza vigilante. Al llegar al punto exacto marcado por el móvil, el taxista se detuvo sin hacer preguntas, tal vez por costumbre, tal vez porque también sintió ese silencio tenso que llenaba el ambiente como una advertencia muda. Rehn bajó del coche sin cerrar del todo la puerta, solo por si tenía que correr, por si algo salía mal y necesitaba volver a ese vehículo como a una especie de salvavidas en mitad del caos. Caminó hacia una estructura oxidada con una puerta entreabierta, de la cual salía una luz tenue y cálida, en completo contraste con la frialdad del entorno. Empujó la puerta con cautela, y al entrar, se encontró en un espacio que no era lo que había imaginado. No había humedad ni suciedad, no era un lugar abandonado como parecía desde fuera. Dentro, el aire olía a incienso de oud, una fragancia que la transportó de inmediato a su infancia en Argelia, a las casas perfumadas de su abuela, al calor de los mercados cubiertos y las voces de mujeres hablando rápido entre puestos de especias. Era un olor que la desarmaba. En el centro del lugar había una mesa de madera, con una lámpara encendida y varias carpetas abiertas. A un lado, de pie, un hombre encapuchado que no parecía sorprendido por su presencia, como si la hubiera estado esperando con la calma de quien conoce el tiempo exacto en que debe revelarse. No dijo su nombre ni se acercó demasiado, pero sus ojos oscuros, aunque parcialmente cubiertos, transmitían algo familiar, algo que hizo que Rehn sintiera una presión intensa en el pecho, una mezcla de angustia, esperanza y confusión. No digas nada, solo escucha. No puedes confiar en Arthur Delacroix. No sabes quién es realmente. La voz era grave, modulada, cargada de años de dolor contenido. Rehn no podía creer lo que estaba oyendo, y aunque su instinto la impulsaba a preguntar, a gritar, a exigir una explicación, algo le decía que aún no era el momento. Que cada palabra tenía su peso exacto y debía ser entregada con precisión. Él no te contó por qué desaparecí. Porque no puede. Porque si tú supieras lo que hice por él, no volverías a mirarlo de la misma forma. El hombre se dio la vuelta y caminó hacia una estantería improvisada donde había documentos y fotografías antiguas, algunas quemadas en los bordes. Sacó una hoja doblada en 4, la colocó sobre la mesa, y sin mirarla a los ojos. Le dijo algo que quebró por completo la percepción que Rehn tenía hasta ese momento de todo lo que había escuchado en las últimas 24 horas. Esto es su firma. Y esta es la orden que me obligó a desaparecer. Rehn no se atrevió a tocar el papel, no aún. En ese instante supo que había entrado en una red de secretos demasiado profundos, donde la verdad no era solo peligrosa, sino quizás irreparable. La hoja que descansaba sobre la mesa parecía más pesada de lo que su apariencia sugería, no por su grosor ni por su contenido visible a simple vista, sino por lo que representaba en ese momento exacto. Porque no era simplemente un documento más entre muchos, sino la pieza de una verdad oculta durante demasiado tiempo, y mientras Rehn la observaba sin atreverse aún a extender la mano para tocarla, podía sentir cómo los hilos invisibles de su memoria comenzaban a tirar de los rincones más profundos de su pasado, haciéndola volver a esa época en la que Nizar solía escribirle cartas llenas de sueños, donde le prometía que algún día la llevaría a París, que trabajaría en algo grande, que saldría del anonimato de su barrio en Orán y construiría una vida digna, no solo para él, sino para todos los que habían quedado atrás. Y sin embargo, ahora, el hombre que tenía frente a ella, si realmente era él, si no era parte de otro juego más dentro de esta red enredada de verdades disfrazadas de mentiras, no tenía nada del brillo de aquellos años. Ni la seguridad en la voz, ni la calidez en la mirada,
Lo que veía ahora era una sombra de lo que recordaba, un rostro que parecía haber sido tallado por el miedo, la desconfianza y los años pasados en la oscuridad. Con ojeras marcadas y una postura que hablaba más de alguien acostumbrado a esconderse que de alguien que soñaba con cambiar el mundo. Nizar, o quien decía ser él, se mantuvo en silencio mientras Ren finalmente tomaba el documento y lo despegaba con cuidado, temiendo que algo tan frágil pudiera deshacerse en sus manos. La tinta estaba parcialmente desvanecida, pero aún se leía con claridad el encabezado de una empresa fachada, un logotipo que no reconocía, y más abajo, el nombre completo de Arthur Delacroix. Junto a una firma que coincidía exactamente con la que había visto decenas de veces en carteles, contratos y comunicados internos del hotel. El texto era escueto, casi burocrático, pero su significado era brutal, una orden directa para trasladar a un empleado fuera de la jurisdicción laboral. Bajo el pretexto de seguridad operativa y con cláusulas que claramente indicaban que debía mantenerse incomunicado por tiempo indefinido. No era solo una carta de despido, no era una transferencia común ni un movimiento estratégico empresarial, era, en palabras simples y dolorosamente claras, una desaparición organizada. Con la firma del hombre que la había hecho pasar a su suite privada apenas 24 horas antes, con esa voz tranquila y ese gesto amable que ahora le parecían cuidadosamente ensayados. Ren dejó caer los brazos a los costados del cuerpo y retrocedió un paso, como si el contenido de aquella hoja la hubiera golpeado físicamente, como si necesitara alejarse de la realidad que acababa de descubrir. Porque por más que intentara encontrar otra interpretación, otra forma de justificarlo, no había margen para el error. Arthur había tenido un papel activo en la desaparición de su primo. Y todo lo que le había dicho esa mañana no era más que una versión editada de la verdad, una historia manipulada para despertar compasión, o peor aún, para ganarse su confianza con fines que aún no alcanzaba a comprender. No entiendo, ¿por qué ahora? ¿Por qué me dejaste sola tantos años? ¿Por qué nunca nos dijiste nada? ¿Por qué no me buscaste tú primero? Preguntó Ren, no con rabia, sino con una tristeza tan densa que llenó la habitación como una niebla pesada, haciendo que su voz se quebrara en el último suspiro. El hombre se acercó, bajándose la capucha por primera vez. Y aunque el rostro ya no era el mismo, aunque la piel tenía marcas que no recordaba y los ojos estaban más hundidos que los de aquel joven alegre de las fotos viejas, Ren supo, en lo más hondo de su pecho, que sí era él. No necesitaba una prueba genética ni una confirmación externa, porque había un gesto en la forma en que sostenía la frente cuando pensaba, un movimiento involuntario en su ceja izquierda. Una forma particular de fruncir los labios antes de hablar, eran pequeños detalles que no podían fingirse. Porque yo también creí, durante mucho tiempo, que tenía que desaparecer. Pensé que si no me encontraban, si no sabían dónde estaba, estaría protegiendo a todos. Pero me equivoqué. No se detuvieron. Siguieron destruyendo desde dentro. Y cuando supe que tú trabajabas para él, cuando supe que estabas allí, en su mundo, ya no pude quedarme callado. Las palabras de Nizar la golpearon como un viento seco, porque todo lo que había intentado construir con esfuerzo, esa pequeña rutina que la mantenía a flote en un país donde aún se sentía extranjera, ahora se resquebrajaba con la fuerza de una verdad que venía arrastrando años de silencio, traición y miedo. Y lo peor era que debía decidir qué hacer con esa verdad, si volver al hotel y enfrentarse a Arthur con el documento, exponiendo que lo sabía todo, o si protegerse a sí misma y a Nizar, guardando silencio, tal vez huyendo. Tal vez empezando de nuevo en otro lugar, sabiendo que ese peso nunca se iría. Fue en ese momento, justo cuando creía que no podía haber más revelaciones, cuando el móvil desconocido volvió a vibrar. No era una llamada. Era una nueva notificación, esta vez sin remitente. Solo un mensaje que decía: él sabe que estuviste aquí. No regreses sola. El mensaje aún brillaba en la pantalla del teléfono cuando Ren salió del galpón, con el corazón latiéndole en las sienes como si cada impulso de sangre fuera una cuenta regresiva sin destino fijo. Con la mente envuelta en una espiral de recuerdos que ahora no le daban paz sino vértigo, y con una certeza tan nueva como insoportable, ya no podía confiar en nadie, ni siquiera en sus propias emociones. Porque los rostros familiares se estaban desdibujando uno a uno, volviéndose máscaras dentro de
Un teatro del que nunca pidió formar parte. No tenía intención de regresar al hotel esa noche, y sin embargo, algo la empujó a hacerlo, no por desobedecer la advertencia que había recibido, sino por un motivo más concreto, más íntimo y, en el fondo, inevitable. En el bolsillo de su abrigo, dentro del uniforme que había dejado colgado en el cuarto de limpieza, estaban las llaves del pequeño casillero donde guardaba las únicas pruebas físicas que tenía de su vida anterior a toda esta locura, una agenda con números de contacto que no tenía digitalizados, una medalla con la imagen de su madre, y un sobresellado que Nizar le había dado en su último verano juntos, con la condición de que no lo abriera hasta que supieras que el mundo ya no es lo que parece. Durante años, Reem había llevado ese sobre consigo como un amuleto, sin osar romperlo ni preguntarse demasiado por su contenido, creyendo que eran solo las palabras románticas de un joven que soñaba con grandes causas. Pero ahora, sabiendo lo que sabía, entendía que tal vez ese sobre tenía más valor del que había imaginado, y que tal vez, en su interior, descansaba una parte de la historia que nadie más conocía, ni siquiera Arthur. Tomó un camino diferente para volver al hotel, evitando las calles principales, los ojos digitales de las cámaras de seguridad y cualquier lugar donde pudiera ser reconocida fácilmente. No llamó a nadie. No envió mensajes. No explicó dónde estaba. Caminó rápido, con la cabeza baja, como lo hacía todos los días, pero esta vez no para pasar desapercibida, sino porque algo dentro de ella le decía que el silencio era la única protección posible ante un mundo que parecía estar hecho de espejos rotos. Cuando llegó a la puerta trasera del hotel, todo parecía igual, como si nada hubiera cambiado desde la última vez que había estado allí. El conserje nocturno le lanzó una mirada distraída y no hizo preguntas. Reem bajó las escaleras hacia la zona de mantenimiento, donde el aire olía a humedad vieja y a pintura descascarada, y caminó hasta el pasillo donde estaban los casilleros del personal. Sacó las llaves de su bolsillo con manos frías, insertó la más pequeña en la cerradura metálica, y giró con suavidad, esperando encontrar el sobre intacto, las fotos, su medalla, algo que aún le perteneciera. Algo que no hubiera sido tocado por nadie. Pero lo que encontró fue una señal clara, silenciosa, pero absolutamente imposible de ignorar: el casillero estaba abierto. No roto, no forzado, no vacío, sino abierto cuidadosamente, como si alguien hubiera tenido una copia de la llave o acceso total al sistema. Sus pertenencias estaban revueltas, la agenda tirada de lado, las fotos boca abajo, y el sobre de Nizar ya no estaba. Reem se quedó inmóvil por un instante, no por el shock de la pérdida, sino porque supo de inmediato lo que eso significaba. No había regresado a un lugar seguro. Había caído exactamente en el sitio donde la esperaban, y al mirar hacia el reflejo metálico de la puerta del casillero, notó algo que le hizo contener la respiración. En el marco de la puerta, al nivel de su nuca, se proyectaba una sombra que no era la suya. Alguien estaba detrás de ella. Se giró lentamente, sin hacer ruido, conteniendo el impulso de correr, sabiendo que si huía sin pensar, si se dejaba dominar por el pánico, podría cometer un error fatal. Pero al voltearse, no vio a un guardia ni a un empleado. Vio a una mujer. Alta, elegante, vestida de manera impecable con un traje de ejecutiva que no pertenecía al personal de limpieza ni al departamento administrativo. Llevaba el cabello recogido en un moño severo y sostenía en la mano un pequeño dispositivo metálico que Reem no reconoció de inmediato. Pensé que no vendrías. Pero sabía que no podrías resistirte. Hay cosas que una mujer no puede dejar atrás sin mirar una vez más. La voz era firme, con un acento difícil de ubicar, quizás del este, quizás entrenado para no delatar origen. Reem retrocedió un paso, y fue entonces cuando la mujer levantó el dispositivo, presionó un botón, y un leve pitido apenas audible se extendió en el aire. No ocurrió nada de inmediato. Ninguna explosión. Ninguna alarma. Solo una sensación repentina de calor bajo los pies. Fue entonces cuando comprendió. El hotel no era el objetivo. Ella lo era. Te hicimos una pregunta, Reem, ¿de qué lado estás? En ese instante, la única salida que quedaba era elegir un bando, aún sin saber quién mentía menos.
El eco de la frase, esa pregunta sin tiempo, cargada de una amenaza contenida, aún resonaba en las paredes del pasillo subterráneo del hotel, mientras Rem, completamente inmóvil, intentaba procesar la escena que se había desplegado frente a ella como una trampa perfectamente orquestada, y aunque la mujer que le había hablado no portaba un arma visible ni había hecho un solo gesto agresivo, su mera presencia irradiaba un tipo de poder que no necesitaba violencia para ser aterrador, porque estaba construido sobre el dominio de la información, sobre la certeza de conocer más que su interlocutor y sobre la capacidad de usar ese conocimiento sin el más mínimo titubeo. El pitido, que al principio le pareció apenas perceptible, ahora se transformaba en una vibración persistente que sentía en la base de la nuca, como si algo en el ambiente hubiese cambiado a nivel molecular. Como si hubiera cruzado sin saberlo una línea invisible, un umbral del que ya no había retorno, y la certeza de que su casillero había sido abierto no por error, sino como un mensaje directo. Como una forma de hacerle saber que cada paso suyo estaba siendo observado, registrado, anticipado. La dejaba con un sabor metálico en la lengua que no venía del miedo, sino de la rabia contenida. La mujer, sin dejar de mirarla, se acercó apenas unos pasos más, sin alterar el tono de su voz. Como si todo lo que ocurría allí estuviera dentro de un protocolo preestablecido que había sido ensayado varias veces antes de ejecutarse. Como si Rem no fuera más que una variable controlada dentro de una ecuación ya resuelta. Arthur confía en ti, eso lo hace vulnerable. No te das cuenta, pero tú tienes algo que nadie más tiene, acceso emocional. Él no confía en los hombres, y mucho menos en los que pueden igualarlo. Pero tú, Rem, tú entraste por la puerta más peligrosa, la de la compasión. La frase, pronunciada con tanta precisión como una sentencia, perforó el escudo emocional que Rem intentaba sostener con todas sus fuerzas, y por un instante, solo uno, pensó en mentir, en decir que no sabía nada. Que solo quería sus cosas, que había entrado allí para recuperar una medalla, una carta, una memoria, pero entendió que ya no era posible retroceder a esa versión inocente de sí misma. Porque incluso si no deseaba jugar el juego, ya estaba siendo usada como ficha, y las decisiones que tomara a partir de ese momento tendrían consecuencias que irían más allá de su propia seguridad. La mujer sacó de su bolsillo una pequeña tarjeta blanca, sin logotipo, sin número, sin nombre. Solo un punto negro en el centro, dibujado con tinta espesa, casi como una mancha deliberada. Se la extendió con la misma delicadeza con la que se entrega un arma cargada. Si decides hablar con él, si decides seguir fingiendo que no sabes lo que hay detrás de su mirada amable, marca el número que está dentro del chip. Pero si decides que ya no quieres ser parte de la historia de otros, entonces destruye esto antes de medianoche. Nadie te buscará. Nadie te culpará. Desaparecerás como todos los que se negaron a participar. El silencio que siguió a esa declaración fue tan profundo que incluso el zumbido lejano del sistema de ventilación del sótano pareció apagarse por completo, como si el edificio entero contuviera el aliento en ese instante. Y cuando Rem al fin tomó la tarjeta, lo hizo no por estar convencida de nada, sino porque comprendió que incluso el rechazo requería de una forma concreta, y que ahora, con cada minuto que pasaba, estaba siendo llevada a un límite donde ya no importaba tanto quién tenía razón, sino quien estaba dispuesto a ensuciarse más para sobrevivir. La mujer se marchó sin dar la espalda, caminando hacia la salida como si supiera exactamente cuánto tiempo faltaba para que alguien más apareciera, y Rem, aún en shock, no tuvo más remedio que seguir sus pasos. No como quien acepta una orden, sino como quien ya no tiene más terreno donde esconderse. Subió las escaleras con pasos lentos, sintiendo que cada peldaño la alejaba no solo del subsuelo físico, sino de toda la estructura de certezas que había sostenido hasta ahora. Y cuando finalmente salió al pasillo principal del hotel, lo primero que notó fue la ausencia total de ruido, de personal, de huéspedes, como si el edificio entero hubiera sido evacuado sin previo aviso. Fue entonces cuando entendió que no solo la esperaban abajo, sino que habían despejado todo para que su tránsito por el hotel fuera silencioso, invisible, como si su recorrido estuviera diseñado para no dejar testigos. Como si lo que acababa de ocurrir fuera parte de un guión cuya autoría aún no podía identificar del todo.
Caminó por el pasillo hasta el vestíbulo, y cuando estaba a punto de salir por la puerta giratoria, notó una figura sentada en uno de los sofás de terciopelo, revisando su reloj con la misma calma con la que otros miran la lluvia caer. Arthur Delacroix. Vestido con un traje gris impecable, sin corbata, pero con la postura firme y la mirada detenida en ella, como si supiera exactamente lo que había hecho, dónde había estado, con quién había hablado, y aún así, no decía nada. Solo la observaba. No esperaba que volvieras esta noche, Rehn. Pero me alegra que lo hayas hecho. Justo estaba a punto de subir a buscarte. Y entonces lo supo, su decisión no podía esperar al día siguiente. El vestíbulo del hotel, con sus lámparas de araña suspendidas como constelaciones estáticas y su silencio antinatural, parecía más un escenario cuidadosamente preparado para una obra de teatro íntima y peligrosa que un lugar de paso cotidiano para viajeros de lujo, y Rehn, que ya no se sentía ni huésped ni empleada, sino más bien una intrusa en su propia vida, avanzó lentamente hacia la figura de Arthur Delacroix, quien la observaba con una mezcla de familiaridad afectuosa y vigilancia calculada, como si estuviera midiendo cada uno de sus movimientos, no por temor, sino por estrategia. Ella no se detuvo a pensar si debía hablar primero, no porque supiera lo que iba a decir, sino porque entendía instintivamente que en ese tipo de escenarios, donde el poder no se manifiesta con gritos ni amenazas sino con pausas bien elegidas y silencios significativos, la primera palabra tenía tanto peso como una declaración de guerra. Y por eso se mantuvo en pie frente a él durante unos segundos que se estiraron como una cuerda tensada al límite, esperando que el millonario rompiera el aire denso que lo separaba con una frase que definiera el curso de lo que estaba por venir. Y fue entonces, justo cuando Rehn pensaba que tal vez él no diría nada, cuando Arthur se levantó con la lentitud elegante de quien está acostumbrado a controlar el ritmo de toda conversación y sin alzar la voz, sin mostrar ni una sola emoción fuera de lugar, pronunció una frase que la golpeó con más fuerza que cualquier revelación directa. No sabes cuánto me costó mantenerte fuera de todo esto, y sin embargo, aquí estás. La elección de palabras no era accidental. No dijo protegerte ni esconderte, sino mantenerte fuera, como si ella hubiera sido una pieza que debió mantenerse al margen de un juego del cual él conocía todas las reglas y los jugadores. Y lo que resultaba más perturbador no era lo que decía, sino lo que no decía, como si detrás de cada afirmación flotara una verdad mucho más compleja, una historia que él decidía dosificar según su conveniencia. Rehn no respondió de inmediato. Lo observó con detenimiento, tratando de descifrar si ese tono tranquilo escondía culpa o simplemente una arrogancia construida a lo largo de los años por alguien que aprendió a sobrevivir sin pedir perdón. Y cuando finalmente habló, su voz no tembló, pero tampoco pretendió parecer fuerte. Simplemente dejó que las palabras fluyeran con el peso exacto que necesitaban para atravesar esa barrera invisible de falsa cortesía que Arthur parecía tan cómodo en mantener. Me mentiste. Dijiste que no sabías dónde estaba Nizar, que lo buscaste, que desapareció sin dejar rastro. Pero no dijiste que firmaste su silencio. Que lo desapareciste tú mismo. Arthur bajó la mirada por un segundo, no como quien se siente atrapado, sino como quien decide, con fría lucidez, cuál será la versión que dejará salir a la superficie, y al volver a mirarla, sus ojos ya no eran los de un hombre herido por el pasado, sino los de alguien que carga con decisiones difíciles y ha aprendido a convivir con sus consecuencias sin pedir permiso. No te mentí. Te conté la parte que podías comprender en ese momento. Lo que firmé fue un acuerdo, uno de muchos. Nizar aceptó desaparecer. No lo obligamos. Fue su elección, hasta que dejó de serlo. Las palabras cayeron como piedras sobre un lago en calma, y aunque la superficie de la conversación seguía siendo educada, elegante incluso, debajo de ella había corrientes violentas que amenazaban con arrastrar a ambos hacia un punto sin retorno, porque si bien Arthur decía que Nizar había aceptado, lo que Rehn había visto, lo que había escuchado de labios del propio Nizar, no hablaba de una elección libre, sino de un pacto forzado por el miedo, por las circunstancias, por una lealtad mal pagada. Ella dio un paso más cerca, no por provocación, sino por necesidad, porque ya no podía hablarle desde la distancia ni con formalidad,
no cuando lo que estaba en juego era algo tan personal, tan profundamente ligado a su historia, y con una voz cargada no de rabia, sino de algo mucho más peligroso, la decepción de quien confió, le preguntó lo que en realidad necesitaba saber, no por estrategia, sino por claridad. ¿Qué hiciste con él, Arthur? ¿Dónde está ahora? ¿Por qué sigues mintiendo si sabes que lo vi, si sabes que hablé con él? El rostro del millonario no se alteró, pero su cuerpo se tensó apenas un instante, lo suficiente para que Rem supiera que la pregunta había alcanzado un nervio. Que el juego de medias verdades ya no le servía para mantener la compostura, y cuando finalmente respondió, lo hizo sin preámbulos, sin adornos, con una franqueza que, lejos de traer alivio, sembró un nuevo nivel de duda. No sé dónde está ahora. Lo perdimos hace 3 semanas. Había alguien más siguiéndolo. Alguien que no trabaja para mí, alguien que tampoco quiere que tú sepas toda la verdad. Rem sintió un escalofrío recorrerle la espalda, no por el contenido de la frase, sino por su implicación. Había una tercera fuerza, una presencia aún no revelada, una pieza fuera del tablero de Arthur y Nizar. Una entidad que no respondía a los mismos códigos ni intereses, y que, de alguna forma, la incluía a ella en sus planes sin que pudiera saber aún por qué. Arthur dio media vuelta, caminó hacia el ascensor privado que solo él podía usar, y antes de entrar, se giró una vez más, esta vez con una expresión que no había mostrado antes, una mezcla de fatiga, resignación y algo parecido a respeto. Si quieres respuestas, tendrás que decidir si vas a seguir a Nizar o quedarte conmigo. Pero no puedes hacer ambas cosas. No esta vez. Las puertas del ascensor se cerraron con un susurro metálico, y Rem se quedó sola en el vestíbulo, con el eco de esa frase resonando en su cabeza, sabiendo que lo peor aún no había llegado. Porque lo que estaba en juego ya no era solo la verdad, era su propia identidad. Rem permaneció de pie durante varios minutos en el centro del vestíbulo silencioso, con la vista fija en las puertas del ascensor que se habían cerrado tras la figura de Arthur, y aunque el mármol brillante a sus pies, los candelabros colgantes y la fragancia artificial de vainilla y cuero del aire acondicionado continuaban construyendo una atmósfera de lujo que debía transmitir calma, elegancia y orden. Lo que ella sentía dentro era lo opuesto exacto, una marejada de incertidumbre, vértigo y un pulso agitado que no lograba aplacar, porque la sensación de estar atrapada entre dos fuegos, uno disfrazado de protección y otro de justicia, la había colocado en una posición que no deseaba, pero que ya no podía evitar. Aún sentía el borde de la tarjeta blanca guardada en el interior de su abrigo, esa que le habían entregado con la advertencia de que marcar un número significaba tomar postura. Mientras destruirla implicaba desaparecer del tablero, como si la neutralidad fuese una renuncia y no una forma de resistencia, y mientras recorría los pasillos del hotel rumbo a la salida lateral, la misma por la que había entrado tantas veces como trabajadora invisible, sabía que esa decisión no se trataba solo de a quien creía más, sino de a quien estaba dispuesta a decepcionar. Y fue justamente esa comprensión, que no se trataba de verdad contra mentira, sino de lealtades que se contradecían, la que la empujó, más por instinto que por estrategia, a tomar el camino menos lógico. No regresó al galpón donde había encontrado a Nizar, no llamó al número cifrado, no volvió a contactar con nadie. En su lugar, se dirigió a una zona de la ciudad que nadie le había indicado, que no estaba marcada en ningún mapa ni conectada con las piezas visibles del rompecabezas, pero que ella recordaba por una historia casi olvidada de su infancia, el sitio donde Nizar solía desaparecer por horas cuando necesitaba pensar. Cuando el mundo lo asfixiaba y solo el ruido del agua del canal y los árboles viejos del parque industrial abandonado lograban devolverle algo parecido a la paz. Caminar hasta allí fue como recorrer una frontera entre el presente tenso que vivía y un pasado que apenas podía sostenerse por la memoria. Y mientras el cielo comenzaba a teñirse de tonos anaranjados y las fábricas en ruinas proyectaban sombras largas sobre el asfalto agrietado, Rem sintió que cada paso la acercaba no solo a una ubicación geográfica, sino a una revelación que ya no podía seguir posponiendo. Al llegar, no encontró a nadie a la vista. Solo un banco de madera podrida, una reja oxidada y una hilera de álamos que crujían con el viento. Pero al acercarse al banco,
Notó que había algo dejado allí con deliberación, un pequeño cuaderno de tapas negras, sin título, sin fecha, con la primera página doblada hacia afuera. Como si alguien la hubiese leído una y otra vez antes de dejarlo allí. Rehn lo tomó con manos cuidadosas, sintiendo que cada hoja tenía un peso que iba más allá del papel, y al comenzar a leer, reconoció la letra sin dificultad, era la de Nizar, más apretada que antes, más ansiosa, pero inconfundible, y lo que allí encontró no fue una confesión, ni una denuncia, ni siquiera una cronología de lo ocurrido en los últimos años, sino algo más perturbador, reflexiones fragmentadas. Pensamientos escritos sin orden, frases que se contradecían entre sí, como si su primo hubiese estado escribiendo no para contar una historia, sino para evitar enloquecer. Una de las páginas, sin embargo, destacaba por su nitidez. Era más reciente, escrita con más calma. Decía: el error no fue confiar en Arthur. El error fue creer que podía dejar de ser útil para él. Nadie desaparece porque quiere. Desaparece cuando deja de servirle al sistema que lo construyó. Si estás leyendo esto, Rehn, significa que él ya lo sabe todo sobre ti. No hay elección real. Solo hay tiempo. Y se está acabando. El cuaderno temblaba entre sus manos. No porque hiciera frío, sino porque la certeza de que estaba siendo utilizada por ambos lados comenzaba a incrustarse en su mente como una astilla que no podía sacar. Arthur sabía que ella había hablado con Nizar. Nizar sabía que Arthur la usaría como puente. Y ninguno de los dos había intentado impedir que ella cayera en medio, porque en el fondo, ambos necesitaban exactamente lo mismo de ella, una testigo con rostro humano. Una figura que pudiera darles legitimidad o cargar con la culpa, según cómo terminaran los acontecimientos. Fue entonces, cuando el sol ya había caído del todo, que escuchó el sonido seco de una rama rompiéndose a pocos metros detrás de ella. No se giró de inmediato, porque ya sabía quién era. Reconocía el modo en que respiraba, el ritmo pausado de sus pasos, la forma en que no anunciaba su presencia, sino que la dejaba sentirse observada hasta que el silencio se volvía insoportable. No viniste al lugar acordado, pero sabía que elegirías este sitio. Siempre supiste más de lo que querías admitir, Rehn. Era Nizar. Y esta vez, su tono no era el de un hombre oculto huyendo, ni el de un primo reencontrado, ni el de un aliado desesperado. Era la voz de alguien que había cruzado demasiadas líneas, y que ya no hablaba desde la necesidad, sino desde el peso de quien ha asumido un rol que no deseaba, pero que ahora sostiene con firmeza porque no le queda otra opción. Rehn se giró lentamente. Lo miró sin hablar. Y supo que, al fin, estaba ocurriendo. El silencio entre ellos era tan espeso como el aire de aquel parque industrial olvidado por el tiempo, ese lugar sin cámaras ni testigos, donde las palabras adquirían un peso especial porque no serían grabadas ni distorsionadas por ningún dispositivo externo, solo quedarían flotando en el espacio privado de quienes las pronunciaban. Y mientras Rehn sostenía el cuaderno de Nizar contra su pecho como un escudo precario que no podía protegerla del vendaval que se avecinaba, sus ojos no buscaban ya el rostro de un primo perdido, ni la mirada de un aliado, sino algo mucho más difícil de encontrar, un indicio de humanidad. Una fisura por donde pudiera entrar algo de luz a través de esa figura que parecía llevar años construyendo una armadura de sombras. Nizar, parado frente a ella con la postura tensa de quien ha olvidado cómo se siente la calma, no avanzó ni retrocedió, simplemente la miró con los ojos entornados. Como si aún intentara descifrar cuál sería su próximo movimiento, y aunque el reencuentro había sido inevitable, ahora que estaban cara a cara, ninguno de los dos parecía tener la fuerza para abrazar la versión ingenua de lo que aquello debería haber sido, porque las heridas que llevaban en la piel, y sobre todo las que cargaban en la memoria, eran demasiado profundas como para fingir que el tiempo no había dejado marcas. Fue Rehn quien habló primero, no porque supiera qué decir, sino porque entendía que el silencio estaba a punto de volverse insoportable, y su voz, aunque baja y contenida, sonó más clara que nunca, como si hubiera esperado toda su vida para pronunciar aquellas palabras. Dime la verdad completa, Nizar. No la mitad que encaja con lo que crees que puedo soportar. No la que me hace sentir que estás del lado correcto.
Dime qué hiciste realmente. Dime por qué Arthur teme tanto tu regreso, y por qué me hiciste parte de esto sin avisarme. Nizar cerró los ojos por un instante, no en señal de derrota, sino como quien invoca una imagen dolorosa que no quiere recordar, pero que ya no puede seguir esquivando, y cuando volvió a abrirlos. Su mirada tenía un brillo distinto, algo entre la resignación y la entrega, como si por fin entendiera que no podía seguir sosteniendo el personaje que había interpretado durante años. Arthur no teme que yo lo destruya. Teme que tú lo comprendas. Que veas que él no es el villano, sino solo otra víctima más del mismo sistema que me devoró a mí, y que ahora te está utilizando a ti. Rehn dio un paso atrás, no por miedo, sino por confusión. Esa frase, que pretendía ser reveladora, solo la sumía más profundamente en la niebla, porque si Arthur no era el villano, si Nizar no era el mártir, entonces ¿quién movía realmente los hilos? ¿Por qué todo parecía estar diseñado para que ella se convirtiera en el punto de ruptura entre dos fuerzas que, al final, se reflejaban la una en la otra? Y fue entonces cuando Nizar, con una calma que no había mostrado en toda la noche, sacó de su bolsillo interior un pequeño dispositivo USB. Lo sostuvo entre los dedos como quien ofrece una llave que abre una puerta demasiado pesada, y con la voz de quien ha ensayado esta entrega muchas veces en su cabeza, le dijo con la gravedad de una verdad irreparable. Aquí dentro está todo, los nombres, las cuentas, las grabaciones, las órdenes directas. Lo que Arthur firmó, lo que otros ejecutaron, lo que yo encubrí. Pero también están tus datos, Rehn. Tu historial, tus movimientos, tus llamadas, desde antes de que supieras lo que pasaba. Porque tú ya eras parte de esto, incluso antes de entenderlo. En ese instante, el suelo pareció desvanecerse bajo sus pies, no porque no sospechara que la vigilaban, sino porque ahora sabía con certeza que su papel nunca fue el de una simple víctima atrapada por accidente, sino el de una pieza seleccionada desde mucho antes, una figura cuidadosamente observada, moldeada, empujada hacia el centro de una red que necesitaba desesperadamente un rostro limpio, humano y creíble para contar una historia que nadie más podía sostener sin desmoronarse. El aire a su alrededor pareció volverse más denso, y mientras tomaba el dispositivo con dedos temblorosos, Rehn sintió que algo en su interior se quebraba, no por el contenido del USB, sino por la certeza de que, en esa lucha entre poder y redención, entre traición y lealtad, su voluntad había sido manipulada con una sutileza tan profunda que ni siquiera se dio cuenta cuando dejó de ser ella misma para convertirse en símbolo. ¿Y ahora qué se supone que haga con esto?, preguntó finalmente, sin levantar la voz, sin esperar una respuesta inmediata, porque ya intuía que la decisión real no estaba en lo que hiciera con el USB, sino en lo que estuviera dispuesta a hacer consigo misma después de saber la verdad. Y entonces Nizar, con un leve movimiento de cabeza, respondió con una frase que, aunque breve, contenía siglos de resignación y lucidez acumulada. Lo que nunca hicieron con nosotros, Rehn, contarlo todo sin miedo. Pero fue en ese momento, justo cuando parecía que las cartas habían sido finalmente reveladas, que un disparo seco rasgó el aire sin previo aviso, quebrando la tensión como un cristal que estalla en cámara lenta. Y el cuerpo de Nizar se desplomó hacia adelante con un silencio brutal, como si el universo mismo hubiese contenido la respiración durante un segundo para permitir que ese sonido marcara el final de todo. Rehn cayó de rodillas, sin gritar, sin llorar, solo sujetando el cuerpo de su primo con los brazos rígidos del SOC, mientras el dispositivo USB, que aún sostenía con fuerza, seguía vibrando ligeramente entre sus dedos como si tuviera vida propia, como si supiera que ahora contenía más que información, contenía una historia que nadie más iba a contar si ella no lo hacía. A lo lejos, entre la penumbra, se oyó el ruido de un coche alejándose, sin prisa, como si el disparo no hubiera sido un acto desesperado, sino un paso más dentro de una operación fría, ejecutada con precisión matemática. Rehn no intentó seguirlo. No intentó correr. Sabía que ese disparo no fue para silenciar a Nizar. Fue para obligarla a hablar. Y en ese instante, bajo la noche que caía sin ruido sobre la ciudad, supo que no podía seguir huyendo, que el destino que tanto había temido ya no era algo que debía evitar, sino algo que debía enfrentar, porque a veces, cuando la verdad no cabe en ninguna versión oficial,
cuando todos los bandos están contaminados, cuando las manos de los culpables y las de los héroes se ensucian con el mismo barro, lo único que queda es contar lo que nadie quiere escuchar. El USB ardía en su mano como una promesa. Y con los ojos fijos en el horizonte, Ren supo que el verdadero final no era ese. Era lo que venía después.